Buenos días, maestra y compañeros. A nosotros nos tocó el tema 4.2, mecanismos y funciones de los manejadores de los dispositivos. Mi equipo está conformado por Yedid López Cruz y un servidor José David Muñoz Zurita. La computadora se encuentra en lo que es la CPU. La CPU es el cerebro de la máquina. Dentro de ella hay mecanismos que funcionan en conjunto para lograr una tarea específica, ya sea que esta esté dada por el usuario. A continuación, veremos unos mecanismos, eh, creo los más importantes para mí, que son el disco rígido, la memoria RAM. La memoria RAM es una memoria volátil que al dejar de recibir pulsos eléctricos pierde su información. También tenemos lo que es la memoria ROM. La memoria ROM es solo de lectura y esta al dejar de recibir pulsos eléctricos no pierde su información, se queda guardada dentro de ella. El disco rígido procesa información un poco más lento, pero al dejar de recibir pulsos eléctricos tampoco la pierde. Dentro del disco rígido se encuentra lo que es el sistema operativo y todos sus programas en él. Como ya lo había dicho, también se puede guardar cosas y no se pierde. Una de las funciones principales de una computadora es que se puede comunicar con otras a través de una tarjeta de red. Bueno, volviendo a la de antes, otro mecanismo importante de la CPU es la tarjeta madre. Ella hace distintas funciones, pero una de sus funciones es mantener, por decirlo así, contacto con dispositivos de entrada y salida. Bueno, muchos de estos ya los conocemos. Son mouse, impresora, teclado, cámara, audífonos, etcétera. El controlador es el componente más importante desde el punto de vista del sistema operativo. El sistema operativo generalmente trabaja con el controlador y no con el dispositivo. Los modelos más frecuentes de comunicación entre la CPU y los controladores son la interfaz entre el controlador y el dispositivo es con frecuencia de muy bajo nivel. El controlador debe convertir el flujo de bits en una serie o en un bloque de bits. Efectúa cualquier corrección de errores necesaria. Cada controlador posee registros que utiliza para comunicarse con la CPU. Puede ser parte de espacio normal de direcciones de memoria. Técnicas de entrada y salida. En este tipo de técnicas existen tres, que es la técnica de entrada y salida programada, la técnica de entrada y salida dirigida por interrupciones y el acceso directo a la memoria. Técnica de entrada y salida programada. El proceso emite una orden de entrada y salida de parte de un proceso a un módulo de entrada y salida. El proceso espera entonces a que termine la operación antes de seguir. La técnica de entrada y salida dirigida por interrupciones es cuando el procesador emite una orden de entrada y salida de parte de un proceso. Este continúa la ejecución de las instrucciones siguientes y el del módulo de entrada y salida lo interrumpe cuando completa su trabajo. Las instrucciones siguientes pueden ser del mismo proceso. Si no es necesario para puede esperar la terminación de entrada y salida. En otro caso, el proceso se suspende a la espera de la interrupción mientras se realiza otro trabajo. Acceso directo a la memoria. Un módulo de DMA controla el intercambio de datos entre la memoria principal y un módulo de entrada y salida.
El procesador envía una petición de transferencia de un bloque de datos al módulo de DMA y se interrumpe solo cuando se ha transferido el bloque entero. En la mayoría de los sistemas informáticos, el DMA es la forma dominante de transferencia ofrecida por el sistema operativo. En este cuadro comparativo se comparan las tres anteriores técnicas, que fue la entrada-salida programada, entrada-salida dirigida por interrupciones y el del DMA. En este tenemos dos, que es sin interrupciones y con interrupciones, conforme a la transferencia de entradas y salidas a memoria a través del procesador y transferencias de entrada y salida directa a memoria. Como se puede ver, la entrada y salida programada va sin interrupciones, y con interrupciones está la entrada y salida dirigida por interrupciones. En el siguiente punto de transferencia de entrada y salida directa a memoria está en interrupciones el DMA. A medida que han evolucionado los sistemas informáticos, se ha producido tendencia crecientes en la complejidad y sofisticación de cada componente individual. La etapa de su evolución puede resumirse como lo siguiente. 1. El procesador controla directamente los dispositivos periféricos. 2. Se añade un controlador o módulo de entrada-salida. El procesador utiliza la entrada y salida programada sin interrupciones. 3. Se añade un controlador o módulo, pero empleándose interrupciones. 4. El módulo de entrada y salida recibe el control directo de la memoria a través del DMA. Ahora puede mover un bloque de datos a la memoria o desde la misma sin que intervenga el procesador. 5. Se mejora el módulo de entrada-salida hasta llegar a un procesador separado con un conjunto de interrupciones especializadas para entrada y salida. 6. El módulo de entrada y salida posee su propia memoria local y es, de hecho, un computador independiente. A medida que sigue la evolución, una mayor parte de las funciones de entrada y salida se realizan sin la partición del procesador. El procesador central se libera cada vez más de las tareas relacionadas con la entrada y salida, mejorando así el rendimiento. Estructura. La estructura es modular. Cada módulo cumple con la función determinada e interactúa con los demás módulos. Los procesos de usuario permiten la entrada y salida del sistema operativo. Las peticiones se procesan de forma estructurada de las siguientes capas: mejoradores de interrupción, manejadores de dispositivo o drivers, software de entrada y salida independiente de los dispositivos, interfaz del sistema operativo. También las funciones generalmente realizadas por el software independiente del dispositivo. 1. Interfaz uniforme de los manejadores de dispositivos y nombres de los dispositivos. Y las funciones básicas del software independiente de los dispositivos son efectuar las funciones de entrada y salida comunes a todos los dispositivos y proporcionar una interfaz uniforme de software de usuario. Mecanismo de los manejadores de los dispositivos. Cada dispositivo de entrada-salida o cada clase de dispositivos tiene un manejador asociado en el sistema operativo. Dicho manejador incluye código independiente del dispositivo para proporcionar al nivel superior del sistema operativo una interfaz de alto nivel y el código dependiente del dispositivo necesario para programar el controlador del dispositivo a través de sus registros y datos. La tarea de un manejador de dispositivo es aceptar peticiones en formato abstracto de la parte del código de entrada-salida independiente del dispositivo, traducir dichas peticiones a términos que entienda el controlador, enviar al mismo las órdenes adecuadas en la secuencia correcta y esperar a que se cumplan.
Todos los manejadores tienen una lista de peticiones pendientes por dispositivo donde se encolan las peticiones que llegan de niveles superiores. El manejador explora la lista de peticiones, extrae una petición pendiente y ordena su ejecución. La política de extracción de peticiones de la lista es dependiente del manejador y puede ser FIFO. Una vez enviada la petición al controlador, el manejador se bloquea o no, dependiendo de la velocidad del dispositivo. Para los lentos, es decir, los discos, se bloquea esperando una interrupción. Y para los rápidos, que entre ellos va la pantalla, discos RAM y etc., responde inmediatamente. Es decir, que cuando una petición es enviada conforme a un dispositivo lento, este se bloquea esperando una interrupción y los rápidos responden inmediatamente. Después de recibir el fin de operación, controla la existencia de errores y devuelve a nivel superior el estado de terminación de la operación. Si tiene operaciones pendientes en la cola de peticiones, atiende la siguiente, en caso de que le toque ejecutar después de la operación de entrada-salida. En caso contrario, se bloquea. Los manejadores de interrupción suelen hacer algo más que comunicar el evento al manejador del dispositivo. Cuando una interrupción ocurre muy frecuentemente, caso del reloj, o cuando la cantidad de información a transferir es muy pequeña, caso del teclado, sería muy costoso comunicar siempre el evento al manejador del dispositivo asociado. En estos casos, el propio manejador de interrupción registra la ocurrencia del evento, bien mediante el incremento de una variable global para el reloj o la acumulación de caracteres en un buffer del teclado. La notificación al manejador se hace únicamente cada cierto número de ocurrencias del evento, en el caso del reloj, o activando un flag que indica que hay datos en el buffer del teclado.